En las losas deportivas que están al aire libre, debemos colocar unos lockers o unos casilleros comunitarios donde todas las personas deben guardar ahí, en ese lugar, su carpa o su mochila de emergencia. Ya no tenerla en la puerta de la casa, porque a la hora de un sismo sales corriendo y te olvidas de la mochila. Sí. Entonces, regresar a la casa no es la idea porque se te cae encima. Entonces es una alternativa. Entonces, Pero un ratito, ya yo, el pesimismo total, ¿no? Pero acá los rateros abundan. dentro de una losa deportiva, de un club deportivo, porque todos tienen losa deportiva. Pero las losas algunas veces están al aire libre. Entonces tomémoslos como alternativa y démosle solución. Porque Ya. esta Pero sí es en una... algún lado tiene que estar resguardado. Hasta en la misma municipalidad, en un club, etcétera. En la iglesia, en donde Correcto. sea. Muy bien, muy bien. Casilleros, Okay. donde tenga lo básico, donde esté su mochila y esté también las carpas. Vamos a entrevistar, estamos aquí en los estudios con Osvaldo Moreno. Él es especialista en gestión de riesgos de desastres. Bienvenido a Exitosa, Osvaldo Moreno. Y además aquí es algo especial, porque siempre nosotros estamos hablando de los especialistas que están en las municipalidades, en defensa civil, en los aparatos gubernamentales, en la Cruz Roja, pero esta vez esta propuesta es distinta, porque él viene de la sociedad civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Porque la sociedad también es parte del desastre, es la afectada y tiene que estar preparada. Esa es la propuesta. Correcto. No solamente es el Estado que acude a la emergencia, no esperamos la perspectiva, en este caso de la SINAGER, sino también la reactiva como defensa civil. Saber cuál es nuestra participación dentro de la emergencia, antes obviamente. El Estado cuando llega a una emergencia como la que ocurrió el día de hoy, necesita un ejército de EDAN, de evaluadores de daño, de análisis de necesidades. Estas personas cuentan con un SINPAC, que a la evaluación ingresan al SINPAC, informan al Estado toda la emergencia. ¿Qué es SINPAC? SINPAC también es un código que tenemos cada evaluador, cada EDAN, que nos permite ingresar esta información, esta base de datos de las personas damnificadas. Hacemos una evaluación rápida y esa la ingresamos al EDAN. El Estado de ahí calcula más o menos la dimensión de lo que ha ocurrido. Pero como no tenemos suficientes EDAN, entonces el Estado no tiene información inmediata, rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Generar ejércitos de EDAN. Todas las municipalidades, todos los funcionarios, todos los que trabajan en las entidades del Estado tienen que tener un código SINPAC como EDAN. Para que... Bien, lo ideal sería que esto se multiplique, es decir, que la sociedad esté tan activa que hayan miles y miles. De EDAN, correcto. Es lo que deberíamos de tener en principio, tanto como EVAR, que son los evaluadores de daños y riesgo. Los EVAR son importantes. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un EVAR en cada ejecución de cada obra, no tendríamos daños en esas obras. Las obras o los terremotos en sí no hacen daño, no traen consecuencias graves si no ha habido un evaluador de daños de riesgos en esa ejecución de esa obra. Mira, ve, en Haití, cuando hubo el huracán, ya 24 horas se sabía que iba a llegar a nivel 5 en el 2010. Y este Haití trajo demasiadas muertes. ¿Pero por qué? No fue el terremoto, sino fue las malas edificaciones que tenían todas las... El terremoto, eso que se vio que se caía todo encima de la gente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es decir, una sociedad informada, tú me estás hablando de prevención, es decir, evaluar riesgo es saber en dónde estoy parada, ¿no? Entonces, evaluar riesgo quiere decir que la sociedad sepa qué es peligroso y qué no. Correcto. Debemos evitar los riesgos, ¿no? Estamos en unos tiempos donde evitar los riesgos no es complicado. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, en esta inundación que ha habido, a veces nosotros hacemos muros de contención, como en Japón, que por ejemplo, en el último terremoto del 2011 que hubo, donde hubo un gran tsunami, ellos hicieron grandes muros de contención para los tsunamis, pero no tenían idea. Jamás imaginaron que el tsunami iba a superar las olas, iban a superar esas barreras que ellos habían puesto. Entonces, ¿qué generan estas olas y
y estas barreras que ponemos para el tsunami o para las grandes, en los ríos donde ponemos vallas de protección, se convierten en arietes, porque viene el agua y ese sedimento que viene cargado de todo llega a romper estas barreras y estas barreras se convierten en arietes y estos arietes avanzan a tal velocidad que todo lo que encuentran en el camino lo van rompiendo. Un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard en Estados Unidos decían que la gente muere de golpe, la gente no muere por inundación, no muere ahogada en la inundación, sino muere por los golpes que lleva en el camino. Entonces, estos muros de contención que debemos hacer con un EVAR, debemos imaginarnos no lo normal, sino lo fuera de lo natural. Si estamos pensando que va a llover 2, 3 días y nos va a traer desgracias, tenemos que pensar que va a llover 6, 8 días y las desgracias van a ser mayores, que es lo que nos ha sucedido ahora. ¿Cómo evitamos? Previniendo. Hagamos muros de contención, ya no los normales, sino más grandes y más fuertes, para que no sirvan de ariete a la hora de venir o de bajar con los huaicos, ¿no? Y tanto así que cada metro cúbico de agua es una tonelada prácticamente, y esas fuerzas y esa energía que baja o se concentra en una inundación, obviamente va a derrumbar las estructuras grandes que existen en la zona. Bueno, ustedes han hecho también una serie de propuestas, tienen en la mente pues la prevención, ¿no? Es decir, también se deben hacer mayores simulacros, las personas deben estar alerta. Acá la gente parece que se riera de los simulacros, no participa, no hay simulacro de huaico, ¿hay simulacro de huaico, hay simulacro de inundación? No están consideradas. Mira, yo creo que siempre voy a la historia. La historia nos deja mucha enseñanza, porque después de cada desastre viene algo que es importante, es el desarrollo. De lo malo saquemos lo bueno. ¿Y qué nos enseña? Nosotros siempre hay que leer. Vayamos a ver dónde ha ocurrido algo similar a lo que le ha ocurrido al Perú y qué fue lo bueno que sacaron de este desastre. Y, por ejemplo, en Armenia, que es una ciudad importante, Colombia era la segunda más importante, que quedó totalmente destruida, actualmente a los refugiados o a los desplazados de estas zonas los han reubicado en otros lados. Igual fue en Katrina, ¿no? En Estados Unidos. Muchos refugiados, el huracán Katrina, fueron reubicados en otros lugares. Obviamente hay un tema psicológico traumático con los niños, con los jóvenes que cambian de amistades, pierden el lugar donde ellos se desarrollaron, pero hay que hacerlo, porque hay que abandonar estas zonas expuestas todo el tiempo a este tipo de desastre. Entonces la historia nos dice, por aquí en tal fecha pasó el huaico, por aquí en tal fecha pasó el terremoto, y sabemos que nosotros vivimos en un silencio sísmico acá en el Perú, y sabemos que va a venir un terremoto, sabemos que vivimos en el cinturón del fuego del Pacífico, una zona de subducción, y sabemos que en cualquier momento va a haber un terremoto. Entonces yo creo que no toda la culpa es del Estado, yo creo que la culpa es de las personas, que estamos esperando que suceda para decir, no vino el alcalde, no vino el presidente regional, no viene nadie, no. Porque ¿qué pasa si el presidente y el alcalde fallecieron en ese terremoto? ¿A quién esperan? Bien. Defensa civil es tarea de todos y eso es verdad. Te tengo que interrumpir. Después de la pausa vamos a seguir. Estamos con Osvaldo Moreno, especialista en gestión de riesgos de desastres, y lo interesante de su propuesta es que él ha estado en muchos desastres naturales, ha vivido en carne propia la organización de gestión de riesgos, es decir, cuando hay un terremoto fuerte, el terremoto de Pisco, estuvo allí in situ para organizar, gestionar los riesgos y ya después del desastre gestionar la tragedia, ¿no? Es decir, a dónde colocamos a los heridos, a los muertos. ¿Se acuerdan que se amontonaron los cadáveres, ¿no? En la plaza de armas. Entonces, es toda una situación que la vivencia te ayuda a saber qué hacer, dónde moverte. Estábamos hablando aquí en la pausa que si algo se quiere hacer es que, claro, no en momentos tan convulsionados como los de ahora que transitan nuestro país, pero habrá algún momento que donde hayan inundaciones, lluvias, terremotos, se mande a los ministros correspondientes para que se embarren allí, ayuden y sepan que es de gestión, ¿no?
Regresemos a lo que tú me estabas diciendo, algo muy importante. Desde la sociedad, me dijiste, no hay que ser víctima, no hay que ser víctima, hay que estar preparados para no esperar la ayuda del Estado, sino sobrevivir. Hay que reducir, hay que mitigar, hay que reducir el número de víctimas. Nosotros somos responsables de esa tarea. Un ejemplo sencillo. En tu casa, tú debes saber cuál es la ruta de evacuación de tu dormitorio a la calle. Y esa ruta tenerla libre de macetas, de espejos, vidrios. Es más, a los vidrios de la casa hay que ponerle papel en el medio para que no haga ruido, porque lo que hace que nosotros entremos en pánico es el ruido y todo lo que se rompe alrededor. En esa carrera que tú haces de tu habitación a la calle, te puedes resbalar, obviamente vas a ser una víctima, te vas a cortar. Y vas a después decirle al Estado, oye, atiéndanme rápido. Pero si en este momento te estamos diciendo que liberes, que saques las macetas, que saques los floreros, todo lo que es vidrio, pon de tu parte. Pon de tu parte. Y además hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hablando en el escenario de que estamos en un silencio sísmico, que viene un gran terremoto, de repente, Dios no quiera, han dicho que una de las zonas más complicadas es el Lomo de Corvina o estas zonas donde hay autoconstrucción y que se ha construido en los cerros, ¿no? Todo se va a deslizar. Entonces, si tú te cortaste, no van a venir por ti y si no van a estar en otra emergencia. Entonces, no tenemos manos como en la pandemia. Va a pasar lo de la pandemia, que se va a priorizar. Correcto. Mira, en prevención, nosotros tenemos que, en este momento como sociedad, organizar a las juntas vecinales, saber dónde vamos a ir antes de saber en las losas deportivas que normalmente las usamos como albergues, ese albergue cómo va a ir distribuido y dónde me toca como ciudadano, qué tarea voy a hacer. Si hay 100 madres de familia con 100 niños, las 100 madres no van a cuidar a los niños. Tú me decías algo interesante porque ahí también es parte de la actividad del alcalde, pero centrándonos en la sociedad, me decías esto, ahora vivimos en condominios, en edificios o por cuadras. Cada cuadra se puede organizar. Debe organizarse. Los condominios. Los condominios. Porque después de un terremoto nos quedamos sin líneas de vida, ¿correcto? Luz, agua, desagüe. Entonces, estos albergues deben de tener un camerín, donde este camerino debería tener ducha y servicios higiénicos antisísmicos para que no se caigan en un 9.5 y tengamos la dignidad de esos días de recuperación, tener un lugar refugiado para nosotros poder tener por lo menos las primeras necesidades. Es decir, exigirle al alcalde, a ver, ¿dónde está este albergue que vamos a tener camerinos agua, antisísmicos, claro. Los camerinos. Eso le exigimos. Pero hay otra idea que yo rescato, como les digo, hemos estado conversando en la pausa, los lockers. Dime de los lockers. Igual, en el mismo... Los casilleros, ¿no? Los casilleros, correcto. En las losas deportivas que están al aire libre, debemos colocar unos lockers o unos casilleros comunitarios donde todas las personas deben guardar ahí, en ese lugar, su carpa o su mochila de emergencia. Ya no tenerla en la puerta de la casa, porque a la hora de un sismo sales corriendo y te olvidas de la mochila. Sí. Entonces, regresar a la casa no es la idea, porque se te cae encima. Entonces, es una alternativa. Entonces, pero un ratito, ya yo, el pesimismo total, ¿no? Pero acá los rateros abundan. Dentro de una losa deportiva. De un club deportivo, porque todos tienen losa deportiva. Pero las losas algunas veces están al aire libre. Entonces tomémoslos como alternativa y démosle solución. Porque esta pero sí es una... en algún lado tiene que estar resguardado. Hasta en la misma municipalidad, en un club, etcétera. En la iglesia, en otro correcto. Sea. Muy bien, muy bien. Casilleros donde tenga lo básico, donde esté su mochila y esté también las carpas. Porque obviamente, por ejemplo, los que viven en Surco Miraflores, que también van a ser damnificados, no porque viven en zonas privilegiadas, creen que no van a ser damnificados, van a ser, porque nosotros vivimos en sedimentos blandos. En nuestras zonas son bien, tienen problemas en la arena, como la molina, ¿no? Entonces todos vamos a ser damnificados.
Entonces, todos debemos pensar en dónde vamos a tener nuestra mochila, porque mira, en un tema Mira, y es una gran idea porque en algunos distritos que cada vecino puede tener esto, les quitas una carga a la misma municipalidad. Hay otros distritos que no pueden por la extrema pobreza, Sí. y lo va a tener que poner el Estado. Mira, y en caso de una desgracia, se ve las dos caras del ser humano. Una donde tú aportas, ayudas, das tus donaciones, y otras cuando esas donaciones no llegan directas, sino las tienen que lanzar en helicóptero como en Haití. Lanzaban las donaciones y la gente se mataba, se peleaba entre ellos por agarrar algo. Ahí es donde vemos el tema humano, y esto, como sabemos que ocurre, entonces debemos evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Previniendo. Primero, nuestra familia, cubrir nuestras necesidades para después poder ayudar, porque vamos a necesitar la mano de todos. Algo que quiero mencionar que es importante. Siempre, Karina, debemos tener un pito y un guante. Un pito para saber dónde estás, en qué parte de tu casa, si es que te quedaste atrapado, y un guante para que tengas la fuerza de poder excavar, de poder liberarte. A veces tú dirás, pero parece tonto. No, no es tonto. Porque yo lo pasé en Pisco, cuando empezamos a sacar a los heridos y a los muertos de la iglesia, casi 10 personas que estábamos ayudando para sacar a los heridos, en ese momento nos quedamos con las manos llenas de ampollas, porque no estábamos acostumbrados. Y en vez de seguir ayudando, pasamos a ser víctimas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aconsejar. ¿Qué debemos tener? Barretas. En la comunidad debe tener un lugar en la calle donde tenga barretas. ¿Qué es barreta? Esas barretas de fierro que tú puedes apalancar las Ya. puertas trancadas, sacar desmontes. Eso ayuda mucho después de una emergencia. Y hay que prepararnos como sociedad. Hay muchas cosas, en este caso, que está a cargo la SINAGER de poder capacitar a las comunidades y ¿Qué es decir, SINAGER? el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Y nosotros que vivimos en un país que es tan vulnerable y que no se sepa qué es en realidad, y yo que soy una comunicadora y que no esté familiarizada, es porque algo está fallando, definitivamente. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros, esto da para muchísimo más. Seguro. Te vamos a tener que invitar nuevamente, pero el mensaje es que no estamos familiarizados. Tenemos que pensar nosotros en que fallan la comunicación desde la cabeza, así como reconstrucción con cambios, que todos lo conocemos y que no ha atinado a hacer primero la prevención, a hacer primero el encauzamiento de los ríos, y primero hizo los colegios que se necesitaban, pero ahora están afectados y no abren.